Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas noches, maestro Patricio. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una charla musical a piacere, ¿no? De Concertare en Música, una más ya es la 25ª charla. Eh, Agradecemos a todos los que están aquí, agradecemos tu presencia, maestro Patricio Calatayud. Eh, lo presento, quiero comenzar un poquito presentando al maestro. El maestro Patricio es compositor musical, maestro en tecnología musical, doctorante en cognición musical. Su obra se ha presentado, se ha interpretado en México, Ecuador, Argentina y Colombia. Y bueno, la investigación que ha realizado gira en torno a la lectura musical y en específico a la musicografía dinámica. Sí, que es de lo que vamos a estar hablando hoy de las partituras animadas. Y bueno, es profesor de la Facultad de Música en el IME, que es el Laboratorio de Informática Musical y Medios Electrónicos. Y bueno, pues un queridísimo maestro para mí, ¿no? Es con mucha estima, ha sido mi maestro de música electroacústica y de informática musical, ¿no? Son las materias que tomé contigo. Mira, tanto tiempo. Sí, hombre, ya mucho tiempo. Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, Esperemos que todos puedan disfrutar de esta charla que vamos a estar teniendo y bueno, pues como siempre se les hace la invitación de que vayan dejando sus dudas y comentarios en la caja de comentarios del video que estarán pasando y respondiendo a la brevedad. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Me gustaría, maestro Patricio, si nos pudieses contar un poco sobre tu trayectoria. Ok, bueno, nací en Argentina hace ya algunos años y llegué a México hace 20. Ni bien llegué a México en el 2001, me metí a al otrora Escuela de Música y no la he abandonado hasta ahora, es decir, llevo 20 años corriditos ahí en la ahora Facultad de Música. Bueno, pues entre tantas cosas me he dedicado a hacer lo posible por experimentar lo más performáticamente posible la música, y eso me ha llevado a conocer a mucha gente y a que mucha gente no le agrade lo que hago, cosa que está, tú sabrás, Es fantástico, ¿no? gajes del oficio, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Y bueno, del tema que voy a hablar ahora, el interés del tema en particular surge al momento de entrar a la maestría. Entré a la maestría en tecnología musical intentando averiguar cuál era el efecto que tenían los softwares de notación de partituras en los compositores. Es decir, era el tema principal, ¿no? Es decir, qué le pasaba bueno, a ti Armando o a los demás compositores cuando se aproximaban a la transcripción de partituras a través de software y qué cambiaban, ¿no? Porque si hay un cambio, ¿no? Tú sabrás que muchos compositores actualmente utilizan Sibelius, MuseScore, Final, etcétera, Claro. no solamente para transcribir su música, sino en muchos casos para componer también, ¿no? Como, pues tanto un recurso como lo era el piano, lo era el silbido, el canto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empecé con eso, inmediatamente me di cuenta, Nintendo, que ya había un estudio al respecto, entonces dije, bueno, qué mal, yo quería hacer algo nuevo, estaba empecinado en hacer algo nuevo, entonces, mientras estaba buscando material para ver qué podía hacer, me encontré con una página, un congreso internacional llamado Tenor, que no sé si se puede, bueno, ahí luego si tengo acceso al chat lo pondré, que es un congreso que internacional se hace cada año, de hecho el de hoy se va a hacer en Alemania, en Berlín, que se dedica a hacer un poco, eh, se enfoca en partituras digitales, pero en las nuevas formas de hacer partituras digitales, y cuando empecé a ver ese show dije, no, bueno, yo de aquí soy, ¿no? Es increíble. Son muchas partituras que aprovechan los contextos computacionales como las realidades virtuales, la capacidad de generar algoritmos, programación, eh, que cambian
totalmente la forma de leer partituras. Y bueno, en ese momento yo me dediqué a hacer la maestría completa en hacer como una descripción monográfica de estas partituras, ver qué distinciones tienen con las normales, con las que se programan. Y bueno, empezaron a surgir muchísimas cosas, ¿no? Conexiones con filosofía, por ejemplo, cuando tú trabajas una partitura normalmente en Sibelius o Finale o MuseScore, tú estás llevando a la computadora cierta información notacional, ¿no? Es decir, tú te sientas, compones algo para orquesta, para conjunto instrumental, no sé qué, y para de alguna forma limpiar la partitura, hacer las partichelas, nociones muy, muy de editorial. Entonces tú te aproximas a la compu, vacías todo ahí y lo, pues lo imprimes, se lo das a tu músico, etcétera, ¿no? Ahora, estas partituras que yo me enfoqué toda la maestría a ver, son partituras que emergen desde la computadora, y es una noción radicalmente distinta, porque son partituras que no se imprimen. Lo vamos a ver ahora en el video de después, todavía no, me gustaría todavía enmarcarlas bien. Son partituras que no es necesario que se impriman, son partituras que funcionan dentro de las computadoras, sean estas las computadoras con las que estamos platicando ahora, o también maquinitas como dispositivos, ¿no? Como Arduino, Raspberry Pi y las que vayan a inventar. Entonces, pues bueno, me estuve entreteniendo muchísimo tiempo, hay conexiones de otro tipo, hay muchas cosas, pero un problema con el que me estuve enfrentando constantemente es un problema al cual se enfrentó este, ¿quién es? Es Santo Tomás, ¿no? Uno de los discípulos que no se creía que Jesús había muerto y resucitado. Entonces ahí esta pintura la conoces, ¿no? La de Caravaggio, donde está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Que es básicamente es de ver para creer, ¿no? Entonces, constantemente yo explicaba, bueno, estas partituras son así, se mueven, hacen esto, hacen lo otro, ¿y qué es eso, no? Es un poquito, yo creo, la pregunta de todos, si han estado escuchando hasta ahora. Entonces, si estás de acuerdo, Armando, para dejar de vernos las caras nosotros y ver algo un poquito más interesante, claro que sí. Podemos ver este video de fondo, y me gustaría ir conversando un poco con el video. Y si quieren, después pasamos ya a preguntas o conversamos un poco más. ¿Cómo Claro ves? que sí, claro que sí. Ok. Estas partituras, ok, cuando quieran, reproducen el video. El antecedente más remoto de estas partituras es en los 60s, tú sabes, con el movimiento llamado de la indeterminación, que es este movimiento de posguerra fantástico en el cual muchos compositores académicos empiezan a proponer tipos de interpretación musical no académica, entre ellos este gran personaje llamado Earl Brown, el cual hace esta partitura que es un poco el antecedente más lejano y que todo el mundo, te decía este congreso tenor, todo el mundo tiene como antecedente común este personaje Earl Brown. Hace esta pieza que se llama Calder's Piece, en la cual los músicos van siguiendo ahí. La notación musical en esta época, tú lo sabes muy bien, cambia radicalmente, ¿no? Claro. Los compositores empiezan a experimentar con otras formas de escritura y ver qué impacto tiene eso en un músico académico que se ha pasado toda la vida aprendiendo lo que ya sabes, solfeo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma esto empieza a evolucionar y empiezan a ver cuestiones como esta, como este Quintet.net. Estamos hablando, no sé si ves ahí, en 1999, y esto Quintet.net es un sistema de forma remota. Hay unos 5 músicos ahí que están tocando la pieza famosísima de John Cage, Radio Music, la cual es un movimiento aleatorio de frecuencias en una radio, tocado por varios intérpretes. Hay una lista y una serie de reglas. Y bueno, este tipo de partituras dinámicas utilizan estas tecnologías de forma remota, empezar a usar estrategias complejas, a ver cómo hace el intérprete para ampliar su espectro interpretativo. Este ejemplo, ¿se puede escuchar aunque sea un poquito, unos 5 segunditos, 10? Si quieres, luego, yo no quiero entrar en derechos de autor y estas cosas. Ah, ok, Este perfecto. video está en mi canal de YouTube, si quieren luego les paso. Lo hice justamente para la maestría. Ok, perfecto, muy bien.
Y de hecho es hasta el 2017, nada más, ¿no? Todavía faltaría ver todo lo que se hizo hasta ahora, pero son cosas que están disponibles en la red. Ahora, Ok, uno de los grandes problemas con estas partituras, de una vez, tiene que ver con la cuestión de la programación, ¿no? Para utilizar Quintet.net, uno tiene que entrar a la página Quintet.net y hacer algo que es muy complicado, que es bajarse el software, descargarlo, generar una partitura, compartirla, etcétera, ¿no? Eso es un poco complicado. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que yo, digamos, dejé de lado porque, pues, tú lo sabrás, progresivamente la gente va haciéndose de herramientas computacionales, ¿no? Tú sabes, claro. los alumnos de la escuela están donde das clases y en la facultad de música, cada día usan más programas de transcripción musical, entonces no sería raro que eventualmente se pudieran, como los compositores empezar a relacionarse un poco mejor con esto, ¿no? Con las tecnologías. Esta pieza es de un artista que a mí me agrada muchísimo, se llama Christian Markley. Es un tipo que utiliza tornamesas también para hacer música, viene de la herencia Fluxus, y aquí lo que está haciendo es adaptar un video que no tiene nada que ver, lo está volviendo una partitura, Ujú, ¿no? No sé si ves ahí hay ¿cómo es? Pues unos cuadraditos, luego había un pentagrama antes, todo ujú. esto en el audio está sincronizado, entonces de alguna forma es encontrar cualquier medio para hacer una partitura. Esta obra en especial es la de Zero Waste, es increíble. Hay una pianista que está viendo, esta mujer de pelo rojo, lo que está tocando, lo escucha la computadora y lo vuelve partitura, ¿sí? Ahora, lo interesante de aquí es que ella vuelve a tocar y los errores retroalimentan la partitura, ¿sí? Entonces, lo que trae esta pieza a colación es algo muy importante en este tipo de partituras que tiene que ver con la ecología. Tal vez suene muy cliché y suene muy Greta Thunberg y esto, pero estamos en un mundo en el cual si tuviéramos únicamente Beethovens, compositores Beethovens, necesitaremos otros planetas, ¿no? Porque eh, todas estas partituras no se imprimen, son desechables en el sentido que se pueden olvidar, Ujú. este, y bueno, vamos a ver este concepto de zero waste constantemente, ¿no? La ecología de las partituras, estas vamos a verlo en varios videos. Pero bueno, son estas cualidades nuevas que tienen estas partituras que son totalmente propositivas. Y bueno, a mí me sucedió, no sé, a nuestros colegas que nos están viendo, a mí esto me cautivó totalmente, ¿no? Me cautivó además porque yo también las había usado en mi concierto de titulación y luego me di cuenta, ¿no? Entonces, es buenísimo. Este es un personaje argentino que en el 2009 ya estaba haciendo este tipo de partituras, que esto parece un scroll de Sibelius, o sea, tampoco es así como tan complicado de hacer, ¿no? Es Ujú. algo que tiene que ver con la destreza de programación, pero tampoco es así como que tiene que ser puro nerd, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ser un programador de estos de Matrix, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros puede hacer algo así, y los resultados interpretativos son totalmente, son fascinantes porque proponen otro tipo de música para la misma notación, ¿no? Este alemán Gerhard Winkler es un tipo fantástico, también es uno de los precursores, desde los 90 hacía partituras de este tipo, y bueno, una de las cosas que estamos viendo ahí es que el tipo se enfrentó a la audiencia y les dijo, miren, va a pasar algo así, por favor tengan cuidado. Otra de los grandes retos de esta música, lo vemos aquí en este video, el intérprete pianista, no sé si lo ves, Armando, está dándole la espalda al público, Ujú, claro. cosa que es algo inaudito, ¿no? Yo no sé qué Ujú. pianista profesional quisiera darle la espalda al público y ver una pantalla para tocar algo, ¿no? Que eso, no sé si sepas, Armando, Clara Schumann, creo que en el siglo XIX, inauguró bueno, en el siglo XIX tenemos mucho de lo que llamamos interpretación se construye en esa época, ¿no? Esta cuestión de no leer una partitura mientras uno está tocando en público es algo que se inventa Clara Schumann. Bueno, este cuate, Patricio, hizo en su examen de titulación, hizo esta pieza para 6 violas da gamba, están repartidas en la sala Xochipilli, que probablemente muchos de nuestros, no sé cómo se dice, streamers o streamers, Nuestros compañeros. ajá, exacto, los compañeros
probablemente hayan visitado, están repartidas en las escaleras, es decir, esto no hay nadie en el escenario, están en las escaleras las violas, y están siguiendo esta partitura que, que es una especie de semáforo, ¿sí? Entonces ahí hay un color verde que va progresivamente al rojo y que el reflejo de esos que tocan más rápido y más fuerte las violas, ¿sí? Ok. Yo lo que estoy haciendo ahí, vemos otra toma, si ven ahí el escenario está totalmente vacío y me voy a ver yo ahí por ahí abajo con una computadora muy primitiva, esto es algo que bueno, un semáforo, Dios santo, ¿quién no pasa en un semáforo? Digamos ahí probablemente lo más complejo es que estoy yo ahí con un controlador que se ve ahí en la computadora, estoy Ok. manipulando progresivamente los colores, cosa de darles otra, ir de forma progresiva cambiando los colores. Ujú, La obra es ujú. mucho más compleja que eso y tiene un trasfondo, de hecho, de tipo como componía Mozart, ¿no? Bueno, si quieren en otro momento conversamos más a fondo de la pieza, pero por lo pronto uno de los recursos que utilicé en el 2011 era un poco esta cuestión del dinamismo en la lectura de música, ¿no? Ujú. En qué pasaba si un músico no puede ver hacia adelante, ¿no? Y de forma como un poco tangencial, ese año de 2011 existía esta pieza de Aphex Twin que hace casi lo mismo. No tiene un semáforo ahí, pero no sé si está viendo, hay unos cambios progresivos de dinámicas. Ujú. Esta pieza es para orquesta y, y bueno, en el 2011 vamos a ver otros videos del 2011, fue un año privilegiado para este tipo de música, este Ok. tipo de escritura musical, porque hubieron muchos ejemplos muy dispersos de este tipo de notaciones bueno, no pongo sonido a propósito, porque una cosa es ver cómo es que funciona la notación y otra totalmente distinta es lo que se escucha, ¿no? De hecho, mi proyecto de doctorado tiene mucho que ver con cómo es que se lee en esta partitura, cómo es que uno, para empezar me estoy yendo hacia lo básico, ¿no? Cómo es que lee uno, que ya eso es un tema, ¿no? Cómo uno Claro. procesa cerebralmente la notación y lo convierte en música, es un tema fantástico. Esta es una australiana llamada Cat Hope. Ella está muy cercana a este congreso tenor y a este tipo de partituras, por ejemplo, se le llama cinemáticas, ¿no? Ujú. Ahí es muy notable, tenemos como una especie de tono central que está en grisecito y hay alteraciones de este tono, ¿no? O sea, es una cosa, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de notación es que no es totalmente indeterminado, pero tampoco es totalmente fijo, ¿no? Uno puede seguir esta idea barroca de que la composición la termina el intérprete, ¿entiendes? O sea, sigue esta cuestión académica. Y otra cosa notable, de nuevo con la academia, es que hasta el momento en que se empiezan a hacer este tipo de partituras, el 90% de la música que se hacía con computadoras involucraba sonido, ¿me entiendes? Es decir, la música que se hacía con computadoras involucraba sonido que emergía desde ellas, ¿no? Ahora la cosa cambia porque la música que se hace por computadoras te está emitiendo una partitura que debe de ser interpretada por un intérprete real, es una especie de reconciliación, ¿no? Es algo que a mí me tiene muy cautivado. Ryan Ross Smith es el que de hecho acuña el término de partituras animadas, Ujú. que es un poco el foco de la plática, y él hace una serie de estudios, tenía como 40 estudios, en el cual ves, o sea, esto es muy similar a la que vimos de Archigotti antes, pero es ligeramente más complejita, ¿no? Ahí tenemos un marcador que son esas cosas rojas y cada vez que regresan al punto inicial, la partitura cambia, ¿no? Se renueva. Ok. Esto ¿Esa es, está pensada para alguna dotación en específico, instrumental o...? es notable. Muchas de estas partituras, como tú lo de saber, mucha de la música del siglo XXI, tanto la que no se hace computadoras como las que sí, es resultado de lo que tienes a la mano, ¿no? Un poco. Ok. Entonces,
No sabría yo decirte, Armando, si es específica para un conjunto Pierrot o para un cuarteto. Creo que ahí es lo que él tenía como en ese momento, ¿no? Ok. Este tipo es un inglés, Richard Hotley, lo conocí ahí en Londres, Órale. no en Londres, en Cambridge. Es un tipo fantástico. Y esta pieza que estamos viendo acá, también del 2011, es una de las que más yo creo que me gustan porque podemos ver el proceso de ensayo, podemos ver cómo es que esta violinista de las tierras del arroz, como le dice en Guadalajara, son, está intentando darle sentido a la pieza, ¿no? Y acá, como te decía, ¿cómo se toca esto, no? Hay que respetar exactamente las notas, es más lento, más rápido, ¿qué hago, no? ¿Qué hago ahí? Esos son algoritmos que está arrojando la misma computadora. En este caso, sí, él tiene una especie de lista guardada de posibles gestos musicales Ok. y tiene una lógica de la vista, ¿no? Y abajo, Breaking Up at Libitum es como una lógica, ¿no? Ahí está poniendo un entorno. Digamos, aquí la idea es un poco, el músico no está prevenido en muchos casos, no sabe qué hacer, el músico se enfrenta con esto y es desesperante para él, porque no sabe qué onda. Ujú, ujú. Esta obra de Sophie Hoyle es un poquito como en la tradición indeterminista, como en la que vive en la pieza de Christian Mark, la que vimos, nada más que aquí asociada a los politopos de Xenakis, ¿no? Es un poco el trasfondo de la pieza, pero también es una partitura. Si uno ve los politopos, también uno puede insertar notación ahí. Y bueno, mucha de esta tradición viene de unas partituras que probablemente también conozcan de Busotti, ¿no? De esta tradición italiana indeterminista. Tenemos este compositor que ponía el pentagrama hacia arriba o hacia abajo y ponía las notas grandes y chiquitas y hacía un montón de cambios en la notación que no hay una forma predeterminada de tocarlos, es decir, no hay una ortografía como la que propone D'Arezzo Ujú. para construir esta música, pero si hay algo que debe ser leído, no debe ser interpretado, hay gestos que deben ser este, sonados. Pues. Claro, claro. Esta obra a mí también me gusta, ya es posterior, ya pasamos el hermoso 2011, ahora ya estamos un poco más adelante. Esta pieza de Chasing Visuals funciona enteramente en Internet, ¿no? Está hecha en HTML, que es un lenguaje de programación de Internet, entonces uno va a la página de este personaje, Nicholas Collins, y Ujú. uno busca esta partitura, le da enter a la página, como abre uno su correo, y comienza a funcionar esta partitura en una forma de ciclo, comienza a darse y evoluciona y hace, y según yo es para dos cuerdas. Todo lo que uno ve ahí es la posición de las cuerdas ahí, una chapuza clásica de las Ya. maestrías rapidísimas. Este es otro australiano como Cat Hope, llamado Lindsay Vickery. Él lo que hace es un poco también estas partituras cinemáticas, ¿te acuerdas que vimos antes? Además que acá sí hay un contexto más notacional, ¿no? Tal vez ahí se ven duraciones, se ven neumas, Claro. vemos incluso un contexto. Dime. La partitura cinemática y la partitura animada son dos tipos de partituras distintas o es simplemente un término sinónimo de eso? Más bien, se les suele englobar a todas como partituras animadas. Si ustedes van a un site que de hecho construyó Ryan Ross Smith, que se llama Animated Notation, no me acuerdo si es .net o .com, Animated Notation, ahí tiene una lista enorme de compositores, entre los cuales se encuentra su servidor, Ok. y y hay partituras de todo tipo, ¿no? Más adelante vamos a ver otras partituras que yo he hecho un poco más en este contexto, pero eh, digamos, si quieres realmente distinguir, yo me aventuré a hacer algo en la maestría que es una distinción entre las partituras fijas y las animadas, ¿no? Las normales. Ahí Ok. luego voy a hablar de esta. Las partituras de este tipo exhiben comportamiento, luego si quieres ahondo sobre eso, exhiben comportamiento y cambian su performatividad, ¿no? En un sentido muy académico del término. Pero me gustaría clavarme en esta porque esta es buenísima. Muchas de las estrategias que uno conoce computacionales tienen una conexión muy cercana con los videojuegos, Ok. ¿no?
muy cercanas, desde la Atari, la Commodore. El mouse que uno usa es herencia de videojuegos. Las impresoras, Windows, toda esta cuestión visual no fue hecha para que uno revise haga su contabilidad o esto. Estaban en un principio hechas para que uno tuviera una experiencia inmersiva y se sumergiera. Aquí esta partitura está escuchando al cello en un sentido muy computacional de la escucha. Está escuchando al cello y está interactuando con los sonidos que está tocando. Entonces ahí vemos partituras, vemos afinaciones y vemos todo un esquema que no es el lugar para explayarnos, pero todos esos colores y cosas que están ahí flotando en el medio tienen una relación de juego. El tipo está jugando ahí. Ya aparece el juego de Defender, ¿no? Como... Exacto, sí. exacto. Como de hecho, hay un otro videojuego hecho con un cello que se llama Cello Wars, así que como garras de cello. Órale. Y es un cello matando tanquecitos y uno juega contra el cello. Cuando se interpreta la partitura, hay dos tipos con un controlador de videojuegos y juegan contra. Entonces acá vemos un poco un tipo de partituras que también son animadas, pero son un poco más raras. Este cuate otra vez ahí haciendo de las suyas. Lo que está sucediendo aquí es que de alguna forma la partitura se desentierra, ¿sí? Es como esa noción del compositor como un arqueólogo, como un... bueno, a mí me gustaba la paleontología, yo supongo que a muchos más. Claro, sí. No sé qué. Entonces ahí hay unos fragmentos de la partitura que yo me puse de acuerdo con una mujer, con una guitarrista, y elegimos esos fragmentos, de alguna forma están reorganizados en la partitura. Esto es Bach, como siempre, ya sabes, el cuate Bach, sujeto de experimentación. Claro. Y ahí como que voy barriendo lo que hay, esa parte blanca, y de muchas formas esto cambia la interpretación del original, pero no lo transforma, esto sigue siendo Bach. No sé si han visto una reconstrucción que hizo Max Richter de las 4 estaciones de Vivaldi, un compositor muy interesante, actual, que recompone las 4 estaciones de Vivaldi y les da otro contexto. Eso es algo muy similar. Esta partitura sí es original, bueno, el material es original, es una pieza para percusiones. Otra vez este cuate ahí dando lata. Lo que estamos viendo es una secuencia, pero en vez de una secuencia como uno está acostumbrado en una partitura, que es una secuencia en 2 ejes lineales, es decir, 2 ejes, como lo vemos ahí abajo, ¿no? Lo que es actual y luego ahí abajo próximo, es una partitura que se llama polar, es decir, es una secuencia polar, en el sentido de que se tuerce, ¿no? Como si fuera un círculo. Y ya hasta ahí es un poquito rascar a la superficie de lo que son las partituras que en ese momento se les llamaba digitales, sin ser muy, muy riguroso. Nada más me gustaría terminar diciendo que hoy, bueno, me gustaría terminar diciendo que no veamos ese video. Pero no, me gustaría terminar diciendo, perdón por la broma, que hoy yo le llamo a estas partituras, y yo estoy clavado con esa definición, ahora sí, ni modo, yo le llamo musicografía dinámica, porque incluye tanto notación como grafismos, como dibujos, como cualquier tipo de trazo musical que es dinámico en su sentido más amplio, puede ser animado, exhibe comportamiento, como te decía en otro momento. Entonces, hoy yo le llamo musicografía dinámica, pero existen este término de partituras animadas que progresivamente, como el tipo que la diseñó está haciendo su doctorado en Cambridge, entonces pues hay que respetar al máster, Sí, ¿no? claro. Entonces, ya sabes, ¿no? La heurística y la gran ayuda y no a la vez. Ok, perfecto. Pues es un tema muy interesante, ¿no? Es importante siempre estar viendo qué es lo que está en boga o cuáles son las direcciones de pues, la música académica, ¿no? Que se están tomando. Digo, esto de cierta forma, a pesar que no es reciente, pues es, digamos, lo más nuevo, ¿no? O de lo más nuevo, porque, y ahí es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué antecedentes podríamos decir que tiene o de dónde hay
¿De dónde viene? O sea, si es la ramificación de algún lenguaje o de algún estilo del siglo XX. Por ejemplo, estaba pensando si tiene alguna relación con el aleatorismo, ¿no? Que se estuvo planteando durante el siglo XX. Entonces, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿Tiene alguna rama antecedente musical, obviamente? Pues sí, te comentaba un poco que el antecedente de la indeterminación es como el más lejano, Ujú. pero tal vez algo que conecta la indeterminación con las partituras de este tipo tenga que ver con cómo los compositores se acercan a la programación, ¿no? Un poco eh, la noción ahí, o sea, tenemos una conexión que está descrita en mi tesis mucho, con mucha más calma. Los primeros, hubo muchos dispositivos electrónicos, sobre todo, sobre todo en el periodo de entreguerras. Hay unos ejemplos anteriores, pero sobre todo entre guerra y posguerra, Segunda Guerra Mundial. Ujú. Por ejemplo, muchos de ellos lo que hacían, equipos analógicos me refiero, ¿no? Es decir, no computadoras, sino dispositivos como un sintetizador modular o algo así, ¿no? Que en vez de hacer sonidos se dedicaban a producir dibujos, ¿no? Ok. Esos dibujos eventualmente tenían sonido. El antecedente más lejano de esa rama es un artista visual húngaro llamado Moholy Nagy, Laszlo Moholy, bueno, no sé cómo se pronuncia, yo creo que él tampoco pronunciaría muy bien mi apellido. Entonces, no sé. Este tipo, Laszlo Moholy-Nagy, estaba muy influido a su vez por Mondrian, que es este gran pintor, no me acuerdo su nacionalidad, pero bueno, lo que él diseñó, Laszlo Moholy-Nagy, él pintaba, hacía diseños, pintaba, trazaba cintas cinematográficas, es decir, Ujú. cintas de cine, y a través de un proceso llamado fotosíntesis, sí, muy parecido a la, o sea, no hay que confundirlo con lo que hacen las plantas, Sí, ¿no? Es otro proceso que claro. tiene que ver con la luz, con qué tanta luz se trasluce del dispositivo, generaba sonido, ¿no? Ok. Él, junto a otro gran músico del siglo XX desconocido que se llamaba Stuckenmith, se dedicaba a hacer música para pianolas, eh, inventan o empiezan a generar como toda una especie de lenguaje a través de estos trazos que dejaban, que hoy son bien fáciles de hacer, ¿no? En software gratis, incluso dibujar una forma de onda era lo que estaban haciendo, ¿no? Ujú. Dibujando el timbre, porque en realidad, eh, dependiendo de la velocidad en la que se tocaba eso, era la frecuencia, ¿no? La altura, ¿no? Lo que estaban diseñando era mucho, era el timbre. Ahora, por ejemplo, un heredero de eso que pueden revisar en internet y que es muy interesante, hecho por una mujer, es el invento llamado Oramix, que es producto de una inglesa llamada Daphne Oram, que igual ella tenía su sistema de pintar la cinta cinematográfica y la pasaba por esta máquina llamada Oramix, Ujú. pero también había un ingeniero argentino llamado Fernando Reichenbach, que también tiene una máquina muy similar al Oramix, de hecho anterior, y se dice, ya sabes cómo son los argentinos, yo no quiero decir nada, pero ya sabes cómo son. Este, dicen ellos que Xenakis fue a ver la máquina o la conoció en algún momento por alguna razón y a partir de esa máquina inventó la UPIC, ¿no? Que es esta gran máquina que hace como eh, algo muy similar. A partir de un trazo, él obtiene un timbre, es decir, es un trazo y ya ahí la máquina de Xenakis ya era digital, un IBM de no sé qué cualidades específicas, pero ya empieza a ver como una línea que empieza a surgir de compositores que empiezan a escribir y empiezan a ver qué es lo que pueden ofrecer a través de la escritura las computadoras, ¿no? Claro. Y también hay dos que tres preguntillas que hay que plantear por ahí. ¿Qué necesidad, o bueno, más bien, qué recursos, Porque no, o sea, qué necesita un compositor
O digo, aparte tal vez de lo de programación, ¿cómo se puede uno meter en este tipo de nuevo, porque es un nuevo lenguaje y un nuevo tipo de notación musical, ¿no? O sea, ¿qué bagaje necesita un compositor para comprender esta nueva rama de la música, esta nueva notación musical de una forma concreta y que precisamente no caiga en la parte como de, ay, no, son puros ruiditos, no me gusta, sino, o sea, ¿qué podrías decir como para ganarte a la gente, ¿no? Ah, bueno, este, mira, es un tema notable porque, bueno, como te dije, estoy estudiando que muchas de estas partituras son francamente ilegibles en el canon tradicional, ¿no? Te había comentado, existe una franja que va desde la lectura concreta a la improvisación, ¿no? Estas partituras se leen dentro de esa frontera, ¿no? O las lees como se lee un solfeo daretziano, o las lees como si fuera un dibujo pictórico. Claro. Ahora, de forma, lo que hacen los compositores actuales, que hacen estas partituras, como para un poco solucionar eso, utilizan una notación que se le llama práctica común, que es una notación que igual muchos de ustedes ya conocen, que tiene que ver con la notación consolidada entre finales del barroco y inicios del siglo XX, por ahí. Es un tipo de notación muy fija, estática, de hecho las partituras de jazz, por ejemplo, utilizan esa notación, es una partituras muy estandarizadas, y esto en función de que estas cosas que se transforman se puedan leer, porque pues obviamente ¿qué hace un músico? Un músico se planta delante de esto y ve un neuma que de pronto va de acá y va haciendo así, progresivamente. ¿Qué hace un músico delante de eso? ¿Esto significa que baja de afinación? ¿Significa que miro hacia otro lado? ¿Qué significa eso, no? Es el gran problema que estamos intentando dilucidar, porque obviamente hay una relación mimética, ¿no? Que viene desde los inicios de la notación. Esto hay que tener cuidado, no son cosas tontas, ¿no? Claro. La notación la notación musical empieza cuando del texto emerge el gesto del director de orquesta, y a ese proceso se le llama quironimia, está fundamentado, está en libros, o sea, se puede Okay. ver, ¿no? Esa quironimia o ese gesto quironímico que luego se convierte en el aliento, se constituye como un neuma. Luego pasa el tiempo y eso se mete en el pentagrama, etcétera. La notación tiene su evolución y, eh, digamos, no son cosas que son ilegibles. Sí podría uno construir un solfeo de eso, pero como en toda notación musical o sonoridad o lo que sea, cualquier aporte nuevo, tú lo dijiste, este, no es fácil y tiene su tiempo de asimilación, ¿no? Que yo creo que es eh, el peor enemigo de la novedad, es la asimilación, porque estás en un lugar donde hay pocas cosas nuevas Claro. y, y bueno, probablemente yo no vea nada exitoso de esto en mi tiempo de vida terreno. Yo creo que mucha de esta música va a ser consolidada dentro de muchos años. Y bueno, pero yo hago mi luchita, pues como, Claro, como claro, dije, sí, sí, o ¿no? sea, creo que ha sucedido a través de la historia, ¿no? O sea, eh, llegan nuevas ideas dentro del lenguaje armónico, dentro del estilo musical, de los recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, pues el uso de las técnicas extendidas, ¿no? Por ejemplo, en los instrumentos era algo bueno, incluso he visto hoy en día que es como algún tipo de rechazo, ¿no? Como de, ay, pero es que no, pues, ¿cómo puede ser eso? Eso no funciona o lo que sea, ¿no? Y que eventualmente, pues, se ha ganado el lugar dentro de este llamado músico académico, ¿no? O sea, de la música académica de estudio, de método, que bueno, pues a final de cuentas es la evolución de la música, ¿no? Y que de esto igual surge otra pregunta que por ahí nos mandan, que es ¿qué grado de participación pueden tomar los intérpretes? ¿No? O sea, ¿cómo pueden adentrarse ahora desde la vista, desde el intérprete, ¿no? Hacia este tipo de música y de notación musical. Bueno, esa es una pregunta que me hicieron justo cuando me hice mi examen de maestría. ¿En qué nivel el músico puede ser parte? Eh, Hubo una de las partituras que les mostré que es esta de Quintet,
en donde el intérprete tiene todo el control de la partitura. Notablemente una de los grandes, digamos, es que es muy difícil hablar así de bien de una pandemia, pero Claro. una de las ventajas de estas partituras ha surgido con la pandemia porque justamente en esta poca actividad musical presencial uno puede hacer música de forma remota con estas partituras, ¿no? De hecho, una de las últimas actividades que he puesto en esta materia de informática que tú tomaste hace ya algunos ayeres, Ya. es justamente mandarnos información musical MIDI o de cualquiera de forma remota. Entonces, la participación del intérprete tiene, es resultado, y siempre lo ha sido, es resultado del diálogo con el compositor, ¿no? Entonces, si tú convences al compositor de que te permita hacer un cambio, el compositor, no sé, bueno, hay que platicar, ¿no? Pero Claro. pues depende del compositor, ¿no? Si hablas con, híjole, es que no quiero poner nombres actuales, vamos a poner nombres del pasado, ¿no? Sí. Si yo hablara con Air Brown y le dijera, oye, Air Brown, en vez de correr para un lado, quiero correr para el otro, te hubiera dicho, va, no hay bronca. Ahora, si hubieras hablado con, no sé, con Chopin y le hubieras dicho, oye, en vez de esta tercerita mayor, mejor una tercerita menor, te hubiera mandado por un caño, ¿no? Entonces, Claro. pues depende del diálogo, ¿no? Yo creo, siempre ha dependido de eso, el diálogo con el compositor. Ok, ¿Quieren perfecto. libertad? Pídanla. Ok. Sí, ¿no? Libertad, no libertinaje. Exactamente. Hay, o sea, sí, ¿no? Como que el recurso, precisamente el uso de la computadora, o sea, se convierte en un instrumento más, ¿no? Ya no es simplemente un medio de reproducción como tal en la interfaz MIDI, como por ejemplo estos programas como, digo, Sibelius o Finale, sino que ya se convierten en un nuevo intérprete, ¿no? Y es como eh, como una simbiosis entre el compositor y la tecnología, ¿no? Como esta comunicación. Ahora, ¿cómo debemos asumir la cuestión comercial, ¿no? O sea, ¿qué tan consumible es este tipo de música? ¿Qué tanto lo podemos ver en festivales, ¿no? En conciertos o dentro de las aplicaciones cotidianas, ¿no? He visto, por ejemplo, que se ocupa en cine independiente, pues este tipo de música que no es meramente un Hans Zimmer, ¿no? O sea, estamos hablando pues de música a veces electroacústica, concreta, ¿no? ¿Qué aplicaciones puede tener este tipo de música? ¿Qué tan comercial puede ser este tipo de música? Bueno, ok, en el aspecto comercial, no sé qué tan bien se lleve el arte con esta cuestión de las ventas, pero por lo pronto, quienes más utilizan de este tipo de partituras son los pedagogos, por ejemplo, para dar sus clases. Una de mis tutoras del doctorado es una española que utiliza este tipo de notación para hacer ejercicios de solfeo, por ejemplo. Entonces, en vez de ver una nota así, una negra fea, obviamente sin discriminar nada, ¿no? Sí, claro, Una claro. cosa ahí fea, ella pone a Nemo, pone al pescadito de Nemo y le pone ahí como flotando, entonces en vez de un neuma tienes un pescado y ese pescado es igual que una anotación, ¿me entiendes? O sea, Claro, recursos hay limitados, de hecho te decía, una excelente música para hacer en esta pandemia es poner una partitura que, por ejemplo, imagínate, este, tú dices, ok, yo tengo esta idea musical, ¿no? Y la quiero concretar. ¿Qué tal si tú pudieras controlar lo que están tocando tus intérpretes en tiempo real y de forma remota? Y tú claro. transmites eso, ¿no? Transmites como un Zoom o como esta plataforma, tienes 4 ventanas y tienes tu cuarteto de cuerdas que tú estás controlando, así como Yaeli nos está controlando a nosotros, perdón, Claro. no, Yaeli, Joali, perdón, y imagínate, él tiene como si nosotros fuéramos títeres, él Ujú. nos está así controlando y sabe lo que vamos a hacer y lo que no, y nos tiene como de alguna forma contenidos, ¿no? Ok. Pues eso es una composición válida y hasta donde yo sé, la música sigue siendo sonido. Eh, Ahora,
yo sí me gustaría comentarte un poco con lo que decías antes, ¿no? Eh, una de las cosas que al menos yo y los que hacemos un poquito esta música criticamos es que la forma de generar sonido a partir de una computadora, el sonido, no la interpretación, no es precisamente interpretación, ¿no? Es uno de los posibles resultados que planeó el compositor y difícilmente la computadora pues ni siquiera se prende a sí misma, ¿no? Ujú. No me acuerdo en dónde leía que una frase que decía el día que las computadoras puedan hacer lo que hace una cucaracha, entonces eventualmente van a ser inteligentes, imagínate, ¿no? Lo que es una cucaracha, ¿no? Ya no pensemos en escucha, en generar composiciones, es decir, todo eso está sumamente planeado. Ujú. Ahora, una partitura, por más planeada y específica que la tengas, cuando toma relación con un intérprete, cuando está interpretada, se renueva totalmente, cambia, ¿no? Digamos, cuando hablamos de interpretación en contraste a la reproducción, que es un poquito lo que hace la computadora, porque, o sea, no está mal, pero la computadora no es inteligente, no puede Claro, ser. claro, claro. Bueno, en mi opinión, los sonidos que emergen de ella sirven para algo, ¿me entiendes? Son una utilidad, no son la música, jamás podrían ser la música, ¿no? Mucha gente, bueno, la tradición de grabar y eso nos pone en una situación compleja con las computadoras porque uno escucha una composición electroacústica a la cual tú y muchos de nuestros compañeros han de haber escuchado, uno supone que eso es la música, ¿no? Y eso es un registro de lo que ese compositor en ese momento y con esos sonidos logró hacer, pero este, lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos es volver más flexible y sí llegar al nivel de interpretación, ¿no? Musical y no tanto ese registro. Pero no sé si notas, me alejo mucho siempre de la cuestión, eh, Tradicional, se podría decir. no, esto es muy tradicional en realidad, yo no sé, esta música, a propósito no pongo las grabaciones porque suena mucho como podría haber sonado una música de canto llano, ¿no? En su momento. Es decir, hasta que el canto llano pasó a homofonía, polifonía y no sé qué, Ujú. pasó mucho tiempo en el cual se asimiló y las disonancias ya sabes, la historia de la música, ¿no? Este tipo de interpretaciones es muy nuevo y está todavía en pañaletes, ¿no? Se pueden lograr cosas increíbles. La última pieza que yo he tocado de esto fue en 2019 y, y ocurren cosas increíbles, ¿no? Pero yo creo que es una música que tiene mucho potencial y bueno, si se da o no, no sé si va a depender de mi ejercicio de divulgación, Ujú. pero eh, yo estoy haciendo lo posible y no, no es fácil, porque ningún tipo de música es fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Claro, Mucha gente que lo hace. claro, y eso es otra problemática que también en muchos aspectos, sin siquiera hablar de música con tecnología, sino a veces de uno mismo, ¿no? Que trata de difundir su música, pues ese es el problema, ¿no? La difusión siempre, como de, bueno, ok, ya está este método, ya está este lenguaje, esta nueva técnica, pero ¿y ahora? Cómo la hago llegar, ¿no? Hacia el escucha, eh, pues general, ¿no? De una población mayor que pueda conocer este tipo de música. En este caso, digo, fuera de tu trabajo, ¿qué recursos o de qué recursos se valen para difundir este tipo de música? Bueno, yo tengo mi Instagram y ahí pongo fragmentos, ejemplos bueno, no sé cómo se mida eso, ¿no? Tal vez una acumulación de likes o comparticiones o elementos guardados, no sé. Siento yo que hay mucho arte increíble que pasa desapercibido de las redes, que no puede, o sea, más bien no he encontrado una forma de ser registrado. Eso es muy interesante en las composiciones actuales, sobre todo las que tienen que ver un poco más teatrales, más de performance,
es muy difícil registrar eso y por ende difundir, ¿no? Entonces, Claro. lo que yo hago es poner fragmentos de lo que yo hago. Ujú. Ahí está mi Instagram, digo, si quieren ver, ahí, de hecho, es patricio.calatayud. El problema es que uno no, las redes son peligrosas para el arte contemporáneo, ¿no? No es, yo no sé quién está acostumbrado a escuchar, a prestar atención a la quinta sinfonía completa. Digo, yo sé que tú lo haces y yo lo hago también. Me aventé en esta pandemia, fue Mahler totalmente. Entonces me aventé las 8:30 sinfonías de Mahler 3 veces, ¿no? Y las disfruté muchísimo. Pero yo no sé quién hace eso hoy, ¿no? Y además las compra, ¿no? Porque tú dices, va, ok, si es un buen compositor Mahler, vamos a comprar, ¿no? Claro. Este, Tal vez lo que sí es vendible de esto y lo que sí se ha hecho son como aplicaciones, tal vez, o software, ¿no? Tengo este software que hace eso. Por ejemplo, te decía que puse un video ahí en mi canal, también YouTube sirve, eh, que conecta un software con otro para transmitir información de forma remota. Ujú. Pues yo tal vez podría capitalizar eso en algún momento, no sé, tal vez, eh, no sé, volver un youtuber sería muy complicado, pero no sé, está Twitch también, por ejemplo, te decía que esta partitura va mucho con los videojuegos, entonces hacer un streaming, un live streaming así, también es una opción. Claro, como ver en qué mercado puede pegar más, ¿no? Como quien dice, muy bien, perfecto. Pues sí, sí es bastante interesante esto, pues claro, podríamos llamar que todavía pertenece, o bueno, está dentro de la rama de la música electroacústica, ¿no? O sea, no, No sé, o ya sale, o no, ya sale de eso. es que más bien yo sí te compro el prefijo electro, pero no sé si acústica, ¿me entiendes? Sí, sí es electrónica, pero no es electroacústica, yo le diría electrónica nomás, como... Ok, o sea que se debe de valer de medios electrónicos meramente para sonar, ¿no? De hecho, sí, 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 sí. Sí, porque justamente el término de musicografía dinámica con la que terminé lo del video, también se aplica a, por ejemplo, eh, andamos planeando con una amiga una pieza teatral que funcionara, por ejemplo, con una bicicleta, estas bicicletas que activan un telón que se va haciendo en círculo, Ujú. ¿no? Como un video de... Bueno, o sea, una partitura que girara, pero que no tenía que ver con computadoras, no para nada. Entonces, de alguna forma, eh, sí hay, sí es más fácil hacer partituras de este tipo con computadoras, Ujú. pero también están las que, por ejemplo, hay gente que pinta en museos partituras y se leen, ¿no? Y ahora, o por ejemplo, hay una partitura en una galería que es toda la pared de la galería, ¿no? La partitura. Ahora, ¿de qué forma se lee eso? Tiene que ver con la musicografía dinámica. También hay una artista alemana llamada Rebecca Horn que tiene una pieza que se llama Floating Souls, que es una especie de igual entramado de metal y tiene colgando de estos, como una especie de araña, tiene colgadas partituras de Bach. Ok. Y esta cosa se va moviendo y la partitura se mueve también. Entonces eso, creo que la pareja de ella o un clarinetista la toca mientras se está moviendo. Ahora, yo no sé la intención real de esta persona, pero ¿qué significa que una hoja de Bach se esté moviendo? ¿Tendrá alguna implicación? Una Ujú. partitura que se mueve. Entonces, son los mismos planteamientos, pero no necesariamente dentro del campo computacional. Entonces, Claro, tal vez una forma de acercarse a ellos sí sea el plano computacional, pero es totalmente válido hacerlo analógico, pictórico, claro, como en esta idea de performance, ¿no? Que exacto. en algún momento vimos con esta pionera Marina Abramovic, Ah, claro, Marina ¿no? O sea, Abramo. es pues es otro mundo, ¿no? O sea, sí, sí, es bien interesante cómo está desarrollándose de cierta forma, tanto filosófica, ¿no? En cuestión de ideología o en cuestión
recurso, ¿no? O sea, ¿a qué atiende dentro de esta función? Pues podemos decirle social o artística, no sé, ¿no? Pero es importante, bueno, digo, es padrísimo, ¿no? Todo este tema siempre es muy novedoso, siempre muy novedoso, ¿no? Uno termina aprendiendo mucho. Y por ahí me tomé la libertad de tomar precisamente algunos ejemplos de esta página de Animated Notation, es Bueno. .com. No sé si podemos pasar por ahí un fragmento de un par de videos que escogimos y podemos ponerlos, por favor, para tener la referencia sonora, pues, de cuál es el resultado, ¿no? O sea, es muy visual, pero hay que ver también qué es lo que resulta, ¿no? Adelante. Ahora. Ok, sí, ¿no? Es otro, o como quien dice, es otro cantar, ¿no? Sí, Literalmente. ya realmente es otro cantar. Muy bien, ¿podemos escuchar el siguiente, por favor, ya para ir finalizando? Vamos a esperar el siguiente, creo que es una para voces. Vamos a escuchar. Bueno. Eso es lápiz, ¿no? O sea, Ujú. claro. Perfecto, que me imagino es algún ejemplo como de música, bueno, de esta partitura cinemática, ¿no? Podría ser, Claro, sí. ¿no? Entonces sí, por ahí vamos a ver que se va distorsionando, pero pues sí, ese es el efecto, ¿no? Ese es el resultado, a fin de cuentas es algo que pues está evolucionando, ¿no? A fin de cuentas, pues es un lenguaje que evoluciona y que pues poco a poco se irá estableciendo, ¿no? Dentro pues de todas las corrientes musicales, ¿no? Ya habidas y por haber. Exacto, exacto. Pero viste que no es, digo, sí se requiere, eventualmente si uno va a trabajar con músicos, uno se requiere saber algo de música, uno puede hacer unos dibujos muy lindos, muy bonitos, muy bien hechos, pero para lograr que un intérprete los toque, eh, ahí está, ¿ves? Ahí está la reconciliación con la academia, ¿no? Esto sigue siendo académico, puedes tú no ser un experto escritor, pero hay que dialogar con el músico siempre. En esta Claro, música todavía más, ¿no? No es sí, como imprimo y le doy al cuarteto y me gano el premio, ¿no? Así no funciona. claro, Así no funciona. claro. Sí, sí, hay que establecer ciertas, no restricciones, como ciertos lineamientos, ¿no? A seguir Claro. para que pues se dé el mensaje que quiere transmitirse. Ujú. Muy bien, maestro, Conversar. pues, ¿mandé? Digo, conversar es humano, o sea, decía Chomsky que si las hormigas vinieron a ser hormigueros, los seres humanos venimos a hacer lenguajes, y estos hay que hacerlo. Exactamente, muy ¿Verdad? bien. Pues insisto, es un tema interesante. Siempre
es bueno aprender de esto, pues saber, estar conscientes de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En otros tipos de lenguajes, salir un poco de esta parte Bach, Beethoven, Mozart, ¿no? Digo que pues, son los pilares de, o bueno, unos grandes pilares de muchos, pero pues sí, la música de hoy en día hay que ver qué cursos se está tomando y después a qué nos enfrentamos, ¿no? A espantarnos después. Exacto, hermano. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Patricio. Siempre es un gusto estar platicando contigo. Me gustaría leer tantito los comentarios que nos han dejado. Sergio Rivera, muchas gracias. Pregunta si tienes alguna relación con el finado jazzista mexicano Juan José Calatayud. Siempre me pregunto lo mismo y no. No, de hecho, lo iba a ver. Una vez dije, ahora sí me toca, lo voy a ir a ver. Y no sé por qué, ya sabes, esta cosa no lo fui a ver y murió al... ¿Y No, ni siquiera lo pude ver. No, qué no, tal para si, nada. si era un pariente muy lejano, ¿no? Pues igual probablemente. Calatayud es una ciudad en España, de hecho, tiene su equipo de fútbol, hay una fotógrafa Calatayud que vive y da clases en Escenart. O sea, también Órale. sí somos ahí, vamos a dominar el mundo. Ya, Verán, nos van a dominar. Muy bien. verán. Dice Luna Lluvia, saludos profesores. George Licintuña dice, profesores, buenas noches. Gracias a Cristian Castañeda Cataño por estarnos viendo. Y Tati RCA, que es nuestra querida coordinadora de aquí de Concierto de Música, nos dice, buenas noches maestros, muy interesante charla, reciban un afectuoso saludo. Sí, Gracias, gracias. pues, pues excelente. Bueno, pues no sé si hay algo más que quieras comentarnos o... Este, pues, no, bueno, la verdad es que invitarlos a que exploren, a que se enamoren de esto. Si tienen alguna duda, ya les dije, hay bastantes redes, igual ahí a través de Armando, de la escuela me pueden contactar. Eh, anímense a animar sus partituras, para tener resultados originales, por lo menos. Ah, perfecto, muy bien. Pues Y muchas gracias. agradecerte, Armando. Ah, no, al contrario, gracias a ti por la participación, por el interés y pues por tus conocimientos, por compartirnos esto que pues es muy nuevo y pues ojalá en algún otro momento también haya la oportunidad de escuchar más de ti, ¿no? Saber más, ojalá pues mucho éxito con lo del doctorado Gracias. y pues ahí, aquí estaremos en comunicación. ¿Vale? Excelente. Pero mientras, pues te agradezco por tu asistencia el día de hoy, por tu participación y también muchas gracias a todos los que nos han visto. Por ahí estén al pendiente sobre las próximas fechas de las siguientes charlas, que también van a estar interesantes con otros profesores. Y pues bueno, si damos fin a esta charla a Piacere Concerto de Música. Vale. Bueno, pues Está muchas muy bien. gracias, Patricio, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, adiós. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias.